El que domina su mente, domina el mundo. Epicteto y el poder absoluto del autodominio. En un mundo donde la mayoría lucha por controlar lo que está fuera de sí, Epicteto nos enseñó que la verdadera batalla se libra dentro. No se trata de conquistar imperios ni de someter a otros, sino de gobernar el único reino que realmente nos pertenece, nuestra mente. Porque quien logra imponerse sobre sus impulsos, sus miedos y sus deseos desordenados, se vuelve invulnerable ante el caos del mundo exterior. Epicteto, nacido esclavo y convertido en uno de los sabios más admirados del estoicismo, sabía que la libertad verdadera no depende de cadenas ni de leyes, sino del dominio interno. Decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esta afirmación, tan simple como poderosa, es una invitación a mirar hacia adentro cada vez que algo fuera de nosotros nos sacude. Porque no podemos controlar las tormentas del mundo, pero sí la forma en que decidimos navegar en ellas. Cuando alguien nos ofende, tenemos dos opciones: reaccionar con ira, alimentando un fuego que nos consume, o responder con templanza, eligiendo no ceder el control de nuestro ánimo. Epicteto nos diría, no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que te hiere. Esta es una verdad que transforma vidas. Mientras muchos viven prisioneros de sus emociones, quienes adoptan esta filosofía se convierten en arquitectos de su destino. El autodominio no significa reprimir emociones, sino comprenderlas y dirigirlas con sabiduría. Significa entender que la ansiedad no nace del futuro, sino de nuestra interpretación de lo que podría pasar. Que el miedo no proviene del peligro real, sino de nuestras suposiciones. Que el enojo no se origina en los demás, sino en nuestras expectativas no cumplidas. Así, al dominar nuestros pensamientos, nos liberamos del sufrimiento innecesario. En tiempos donde las distracciones abundan y el ruido del mundo intenta dirigirnos, la práctica estoica se vuelve un escudo y una brújula. Epicteto nos enseña que cada día es una oportunidad para ejercitar la voluntad, para fortalecer el carácter y para elegir la virtud por encima del placer efímero. Al despertar, en lugar de preguntarnos qué queremos del día, deberíamos preguntarnos qué tipo de persona queremos ser frente a lo que el día nos traiga. El autodominio convierte el dolor en aprendizaje, la dificultad en disciplina y la pérdida en oportunidad de reflexión. Es el arte de decir no a lo que daña y sí a lo que fortalece el alma. Un ser humano que domina su mente no depende de la suerte, del aplauso ni del juicio ajeno, porque ha encontrado en sí mismo un refugio, un centro de gravedad que no se tambalea con los vientos del destino. Para Epicteto, la grandeza humana no radica en los logros exteriores, sino en la firmeza interior, en soportar la adversidad con dignidad, en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor arde y en elegir la razón por encima del impulso. Así, el autodominio se convierte no solo en una herramienta para sobrevivir, sino en una vía para trascender. Hoy, más que nunca, sus palabras nos interpelan. Nos recuerdan que mientras persigamos controlar al otro, poseer más o cambiar las circunstancias, permaneceremos esclavos. Pero si decidimos mirar dentro y conquistar nuestro interior, nada ni nadie podrá quitarnos la paz. Porque como enseñó Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y quien se posee a sí mismo, posee el mundo. Ese dominio interior al que se refiere Epicteto no se alcanza en un solo día, ni con simples afirmaciones positivas. Es un entrenamiento constante, una gimnasia del alma. Cada emoción, cada pensamiento, cada situación incómoda es una oportunidad de ejercitar la virtud. Cuando el enojo golpea la puerta, es momento de practicar la paciencia. Cuando la tristeza amenaza con paralizarnos, es hora de recurrir al discernimiento. Y cuando el ego busca aprobación, el sabio lo mira con compasión, sabiendo que ninguna alabanza externa puede añadir valor a quien ya se conoce y se acepta profundamente. Epicteto sostenía que la naturaleza nos ha dado dos facultades sagradas, la razón y la voluntad. La razón para comprender lo que está en nuestro control y lo que no. La voluntad para actuar con sabiduría frente a esa comprensión. Ahí está el secreto. No luchar contra lo que no podemos cambiar,
sino cambiar nuestra actitud frente a ello. No desear que las cosas pasen como queremos, sino quererlas tal como han pasado. Esa aceptación no es resignación, es poder en su forma más pura. Muchos temen perder el control de sus circunstancias, sin saber que ese control nunca fue suyo. El verdadero miedo, el más profundo, debería ser perder el control de sí mismos, perder el gobierno de la mente, que es el timón del alma. Porque cuando perdemos eso, cualquier viento nos arrastra, cualquier palabra nos derrumba, cualquier pérdida nos destruye. Por eso Epicteto no nos invita a huir del dolor ni a negar la adversidad. Nos reta a mirar todo eso de frente, con el coraje de quien sabe que el sufrimiento también pule el carácter, que el fuego no solo destruye, también forja, que la disciplina no es una prisión, sino una liberación. El autodominio no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de canalizarlo con inteligencia. Es hacer que nuestras emociones nos sirvan y no que nos esclavicen. En la práctica estoica, incluso el lenguaje importa. Decimos, me hicieron enojar, como si fuéramos marionetas de las circunstancias. Pero Epicteto nos corrige, no te hicieron enojar. Tú decidiste enojarte. Esta es una verdad dura pero liberadora, porque si fuiste tú quien lo eligió, entonces puedes elegir otra cosa. Puedes elegir la calma. Puedes elegir el silencio. Puedes elegir avanzar. Dominar la mente no significa que ya no sientas miedo, duda o frustración. Significa que esas emociones ya no te gobiernan, que tú eres quien conduce y no ellas. Significa que aun cuando todo parece derrumbarse, tú permaneces en pie, sabiendo que no eres lo que ocurre, sino lo que decides ser frente a lo que ocurre. Esa es la esencia del poder estoico. No es imponerse a otros, sino imponerse a uno mismo. No es ganar debates, sino conquistar las propias debilidades. No es lograr todo lo que se quiere, sino querer solo aquello que es digno de un alma libre. Porque el verdadero dominio, el que nadie puede arrebatarte, es el dominio sobre tu propio ser. Epicteto no necesitó riquezas, ni títulos, ni poder político para ser inmenso. Lo único que necesitó fue esa fuerza inquebrantable que nace del autodominio, esa fuerza silenciosa que convierte a un esclavo en rey, que transforma una mente atormentada en una mente en paz, que cambia el destino de quien entiende que el mundo exterior es solo un escenario, pero el verdadero teatro es el interior, donde se libra la más grande de las batallas. Y es en esa batalla, diaria y silenciosa, donde se forjan los hombres y mujeres verdaderamente invencibles, porque quien domina su mente, domina el mundo. Y dominar el mundo, en términos estoicos, no significa ejercer poder sobre multitudes, ni ser dueño de tierras, riquezas o ejércitos. Significa algo mucho más profundo y duradero. Vivir en armonía con uno mismo, caminar con firmeza en medio del caos y actuar con virtud incluso cuando nadie está mirando. Epicteto lo entendió desde su esclavitud. Sabía que podían atar su cuerpo, pero nunca su espíritu. Le podían gritar, humillar, hasta golpear, pero nadie podía obligarlo a odiar, a vengarse o a perder la serenidad, porque su voluntad estaba entrenada, y una voluntad entrenada es más poderosa que cualquier arma, más sólida que cualquier muralla. Esa es la esencia del autodominio, la capacidad de elegir quién eres en cada momento. No eres tus impulsos, no eres tu pasado, no eres tus emociones pasajeras, eres lo que decides hacer con ellos. El sabio estoico observa el miedo, lo reconoce, pero no se deja llevar. Observa la ira, la analiza y la deja pasar. Observa el deseo, pero no le entrega el timón. Vive con una libertad que nada tiene que ver con muros ni candados, sino con la paz que nace de saberse dueño de sí. Esa libertad es incómoda para muchos, porque implica responsabilidad total. Ya no puedes culpar al gobierno, ni a tus padres, ni a la mala suerte.
Ya no puedes decir, soy así porque el mundo me hizo así. No. Epicteto te pone frente al espejo y te dice, tú tienes el poder. Siempre lo tuviste, solo que no lo has usado. Y esa verdad es tan poderosa como aterradora. El autodominio también significa disciplina, levantarse cuando no se quiere, callar cuando se podría gritar, elegir lo correcto aunque nadie lo premie. Es rechazar el placer inmediato por un propósito mayor. Es vivir no como esclavo del deseo, sino como servidor de la razón. No como alguien que busca comodidad, sino como alguien que busca sentido. Y es ahí donde el mundo se transforma, porque cuando tú cambias tu mente, todo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no sufres por lo que no depende de ti, ya no persigues cosas vacías. Entonces la vida ya no te arrastra, tú la diriges. Ya no vives al azar, sino con propósito. Ya no eres una hoja al viento, sino un roble que permanece, que resiste, que inspira. Epicteto nos llama a esa grandeza, no a la grandeza del espectáculo, sino a la que se cultiva en silencio, a ser dueños de nosotros mismos en un mundo que nos empuja a perdernos, a elegir la virtud cuando todos eligen el ruido, a ser fuertes sin violencia, firmes sin arrogancia, libres sin rebeldía, a convertirnos en ejemplo viviente de lo que significa tener el alma en equilibrio. Porque el mundo está lleno de personas que quieren cambiar todo menos a sí mismas, que buscan controlar a los demás, pero no soportan estar a solas con sus pensamientos, que desean poder, pero no pueden controlar ni sus antojos, que critican la injusticia, pero no ven su propia impaciencia, que exigen respeto, pero no se respetan a sí mismos. Frente a eso, el estoico actúa distinto. Comienza por dentro y desde ahí transforma todo lo que toca. El que domina su mente, domina el mundo, porque el mundo más vasto, más complejo y más influyente que existe es el que llevas en tu interior. Domínalo y habrás encontrado el poder absoluto que ni el tiempo, ni la muerte, ni los dioses te podrán arrebatar jamás. Y así, bajo la enseñanza eterna de Epicteto, comprendemos que no hay conquista más gloriosa que conquistarse a uno mismo.